Su nombre es Juan Miguel Castillo Fonseca, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México. Voy a leerles un pequeño resumen de su currículum. El doctor Juan Miguel Castillo Fonseca es doctor en Ciencias de la Información por parte de la Universidad Complutense de Madrid, con reconocimiento cum laude. Es maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por parte de la UNAM, licenciado en Archivonomía por parte de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Tiene más de 25 años de experiencia profesional en el área archivística, tanto en el campo laboral como en la parte académica y de investigación. Asimismo, es autor y coautor de varios artículos y capítulos de libros nacionales e internacionales, director de más de 50 tesis profesionales y ha participado en gran cantidad de eventos como ponente, tanto en México como fuera del país. Además, es fundador y presidente de la Asociación de Archivistas Profesionales de México. Vamos a escuchar el saludo que le hace don Alexander a don Juan Miguel y después procedemos a escuchar la presentación. Gracias. No, don Juan Miguel, ¿me escucha bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, nada más muy rápidamente, darle las gracias en nombre de todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros la verdad es un orgullo contar con esta presentación a distancia. Verdaderamente hemos tenido la oportunidad de ver algunas presentaciones muy interesantes en el desarrollo de este congreso y hemos estado en este proceso de construir e ir entendiendo qué es lo que implica hacer o participar de estos procesos de cambio en las organizaciones, y pues estamos seguros y convencidos de que con su presentación nos vamos a entender muchísimo más. Entonces, desde ya darle las gracias y pues la bienvenida, un poquito largo, pero la bienvenida a nuestro Congreso Archivístico Nacional en su edición número 31. El escenario es suyo, don Miguel. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tema un poco complicado, un poco difícil, porque son varios temas que se interrelazan en esta conferencia, pero bueno, vamos a tratar de explicar un poquito en lo que me basé para construir esta idea, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí yo creo que ya vamos a hacer el cambio. No sé si... Ahí se ve la presentación ya. ¿Se ve la presentación ahí? Ok, bueno. Pues el tema es cultura o cambio organizacional y las características del recurso humano. Bueno, aquí como les decía son tres temas, ¿verdad?, que están inmersos: la cultura organizacional, el cambio organizacional y las características del recurso humano, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo en el índice. Pues voy a dar una introducción, que generalmente es un resumen que había mandado, a lo mejor se los compartieron o no, pero eso lo vamos a ver ahorita. Lo que es la cultura organizacional, el cambio organizacional, las consideraciones para el cambio organizacional, y yo lo trabajo desde esta parte, desde un enfoque de sistemas y desde la tecnología suave o soft technology. Y las características del recurso humano, el liderazgo y la motivación. Y bueno, concluyo el tema, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que hemos visto es que en la actualidad las organizaciones cambian porque deben cambiar. El mundo obliga a todas las organizaciones a tener que hacer cambios constantes, ¿verdad? Sin embargo, los cambios constantes que estamos viviendo, pues, son demasiado rápidos. Y muy pocas organizaciones logran adaptarse a veces a esos cambios, ¿verdad? Para poder competir y para poder solucionar problemas. Entonces se van perdiendo en el camino por no tener, digamos,
las capacidades para poder sobrevivir. Igual veíamos que la información es uno de los ejemplos, ¿no? La gente del siglo XVII, pues con un periódico del domingo, pues era toda la información que recibía en su vida, ¿no? Prácticamente tenía, tenía toda la información en un periódico la que podía recibir. Bueno, también vamos a ver que la cultura organizacional pues nos está representando, ¿verdad? Un conjunto de valores, creencias, rutinas y comportamientos generalizados, mientras que el cambio organizacional representa un conjunto. Por lo tanto, si pensamos en un cambio nuevo, el recurso humano es fundamental, principalmente para el manejo de la información y la tecnología. Es decir, las personas y los nuevos perfiles de capital humano se deben ajustar a las exigencias de la globalización. Las organizaciones que pervivan serán solo aquellas que entiendan la necesidad de una adecuación rápida y a veces vertiginosa a estos nuevos entornos económicos, nuevas técnicas, nuevas tecnologías aplicadas a los procesos, comenzando por el informativo y la toma de decisiones, por lo cual las características del recurso humano representan ese valor agregado que puede marcar la diferencia. Si se quiere llegar a un clima organizacional adecuado, se debe tener un equilibrio entre la cultura y el cambio organizacional. Esto es simple si consideramos a la organización como un sistema y tenemos en cuenta lo que significa la entropía, el caos y la homeostasis, el equilibrio. Por lo anterior, el recurso humano es trascendental para lograr dicho balance. Manuel Castells ya lo vaticinaba en una de sus publicaciones, en la Aldea Global. Él decía que estos cambios representan en las organizaciones son un proceso de reestructuración profundo, caracterizado por una mayor flexibilidad de la gestión, la descentralización e interconexión de las empresas, tanto interna como en su relación con otras. Aumento de poder considerable del capital frente al trabajo. Asimismo, las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, generando nuevas formas y canales de comunicación y dando forma a la vida a la vez que esta tiene que ver también con estos cambios sobre las cuestiones digitales, sobre las nuevas tecnologías que han estado avanzando y cómo las organizaciones tienen que operar o ajustarse para poder sobrevivir a dichos cambios. Bueno, para entrar ya en el tema, ya no tener tanto texto, ya voy a pasar a la parte de imágenes, que esa es un poquito más rápida para poder entender más prácticamente esta cuestión. Yo estuve revisando el por qué están fracasando las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y el caso de Costa Rica principalmente. Entonces vamos a ver un poquito cómo está esa situación en Costa Rica también. Bueno, aquí podemos ver en una publicación que generalmente el 90% de las pequeñas y medianas empresas truenan, ¿verdad? Entre los 3 y 5 años es como que el máximo que tienen muchas empresas, lo que duran en el negocio. Y generalmente tiene que ver con la falta de profesionalización. Es decir, inician con buenas intenciones, con muchas ganas, pero en el camino se dan cuenta que les hacen falta recursos humanos o gente profesional que impulse a la empresa, ¿verdad? Entonces a veces no todas las empresas familiares duran, ¿verdad? A veces también terminan hasta peleados por estas cuestiones, pero sí tiene que ver que es la falta de profesionalización en estos casos. También podemos ver en el caso de Costa Rica, pues que han estado cerrando varias empresas. Aquí podemos ver en
el 29 de mayo hay un ejemplo de una textilera que cerró operaciones. También en Nicaragua y en todo Centroamérica han estado cerrando empresas. Una aerolínea también tiene suspendida una aerolínea. Y bueno, desde 2015 también hay algunos indicios de empresas de comidas rápidas que también han estado cerrando, ¿verdad? Y pues no es para lejos tener el caso de Sears, que también está teniendo problemas y está a punto de cerrar, a pesar de ser una empresa grande, ¿no? Entonces, esto está afectando a todas las empresas y a muchas instituciones. Entonces, generalmente tienen problemas en varios de los puntos que voy a considerar ahorita para que los podamos ir revisando. Bueno, generalmente los factores de riesgo que hay, pues a veces es el propio liderazgo, ¿verdad? Entonces a veces la dirección no tiene una visión completa, ¿verdad?, de la organización o no logra tener el alcance, ¿verdad?, que debe de tener. El equipo, pues a veces el equipo no está bien armado con personas profesionales o con gente que debe estar en el puesto adecuado y eso hace que obviamente no se lleve a cabo bien el trabajo, además de pues una estructura salarial que a veces no es tan buena, ¿verdad? Y el mercado, bueno, pues a veces no se estudia al cliente, que generalmente el cliente pues es el que les indica, ¿verdad?, sobre la mala atención que tienen, sobre los servicios que reciben y no hay estudios en esos casos. La planificación, generalmente no hay planes de negocios, no se dictaminan objetivos, no se genera una planeación estratégica a mayor futuro y entonces, bueno, no se dan cuenta que a veces si no planifican o no estudian incluso algunas consideraciones, a veces hasta vender de más es riesgoso, ¿verdad? Porque no se tiene la capacidad para vender tanto, ¿no? Entonces ahí se tienen que tener consideraciones. Y luego la operación, a veces no hay controles en los procesos productivos y en los servicios que se ofrecen, entonces pues a veces hay altos costos, ¿verdad? En el desperdicio, en cosas, en insumos que se compran y no se utilizan, y entonces no hay una dosificación de todo esto. Los proveedores, a veces no se evalúan los proveedores o a veces se tienen proveedores más por amistad o por recomendación de otros que por análisis propio de las empresas. Los resultados, no hay a veces indicadores reales, sino nada más pues se dice que vamos más o menos cuando no se sabe realmente con estadísticas. Y bueno, y la mejora continua a veces no existe porque pues nada más van sacando el día a día, ¿verdad? Y solamente se atienden los problemas cuando van saliendo en la organización. Bueno, este sería como el preámbulo, ¿verdad?, de lo que a veces sucede en las organizaciones o está pasando en las organizaciones. Ahora vamos a ver lo que es la cultura organizacional. Ahora sí vamos a entrar a la parte del tema. La cultura organizacional, pues algunos autores pues lo definen precisamente como pues todas estas creencias, valores, hábitos, tradiciones, aptitudes y experiencias que tiene una organización. Y generalmente pues es tratar de controlar el modo en que las personas interactúan entre ellas y con el exterior para relacionarse. En otras palabras, pues es el alma de la empresa, ¿verdad? Esta cultura organizacional, pero está formada por personas. Las personas son las que hacen esta cultura organizacional. Entonces, los empleados, los proveedores, tanto, bueno, desde la parte interna como de la parte externa, son los que de alguna manera se tienen que cuidar o vigilar. La importancia que tiene la cultura organizacional tiene dos grandes ejes principales. Uno interno, que es la relación del personal con los directivos, el clima laboral, entre otros, y otro con relación a la sociedad, en la parte externa, con el medio ambiente, las actividades sociales, de caridad, gubernamentales, es decir, es la cara que da una empresa o la imagen que da una empresa, ¿verdad?
como aquellas empresas que bueno, colaboran en la parte social, en la parte ecológica, en la parte humanitaria. Entonces es una imagen, ¿verdad?, de colaboración que a veces muchas empresas tienen. Y bueno, la cultura organizacional y el rumbo de la empresa, debido a que esta se orienta a la forma en la que cada empresa o organización debe conducirse. También direcciona el trato con sus empleados, clientes y la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, hasta ahí parece que todo va bonito todavía. Dentro de la cultura organizacional hay diferentes elementos que la constituyen y que los empleados de alguna manera tienen que identificarse. Debe de haber una identidad de la organización, es decir, qué tipo de empresa es, a qué se dedica, qué hace, ¿no? Que yo conozca precisamente la empresa donde yo trabajo. Debe de haber sistemas de control, ¿no? Para tener, digamos, pues manejar las conductas, los reglamentos, la normativa que existe. Hay una estructura de poder que también se debe definir quiénes son los, eh, los jefes, digamos, o los gerentes o la gente que está al frente. Debe de haber ciertos símbolos, ¿verdad?, que identifican a la empresa o a la institución, los logos, o imágenes en particular, ¿no? Como todos los tenemos de empresas refresqueras, todos tenemos los logos bien definidos, ¿verdad? Rituales y rutinas que generalmente a veces se hacen, ¿verdad?, en la empresa. Algunas veces hay hasta, hacen juegos, ¿verdad? Juegos cada año, ¿verdad? Cada empresa tiene su juego de fútbol o tiene su juego de básquet o lo que sea. Entonces estas cuestiones se convierten como en ciertos rituales o rutinas que en un momento dado los empleados utilizan. También tenemos pues las historias, los mitos, las anécdotas de cómo creció esa empresa, de que nació en un carrito en la calle, en la esquina, ¿verdad? Y después fueron 3, 4, hasta que fueron creciendo. Toda la historia de crecimiento de la organización. Entonces, bueno, esas son de alguna forma estos elementos que constituyen precisamente parte de esa cultura organizacional y que los empleados deben de conocer, o la gente que labore en ellos. Bueno, pero ahora hasta ahí vamos bien todavía, es la parte como bonita, pero vamos a ver más adelante las resistencias que a veces hay al cambio, ¿verdad? Porque no, esto podría ser la parte sencilla, ¿verdad? O la parte entendible de la cultura o cómo se maneja una empresa a veces al interior, pero las empresas también tienen algunas fallas, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ¿cómo pasar de una cultura organizacional a un cambio organizacional, ¿verdad? De estar en un clima organizacional, la conocemos y está todo feliz, identificamos la cultura y bueno, vamos para el cambio organizacional. Entonces, este cambio organizacional prácticamente es la capacidad de adaptación de la organización a las diferentes transformaciones, ¿verdad?, que sufra el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje. Otra definición podría ser que es un conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo comportamiento organizacional. El cambio organizacional es aquella estrategia, la necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evolución de mejoras, ¿no? Entonces, forzosamente tenemos que estar cambiando. O sea, no podemos quedarnos con una cultura organizacional que a veces se corrompe, que a veces se daña y que a veces pues lleva a las empresas incluso al fracaso o a quebrar, ¿no? Bueno. Entonces este cambio organizacional tiene también, hay algunos modelos que se han propuesto, desde diagnosticar cuál es la cultura actual que tienen, definir los cambios culturales que existen, identificar
comportamientos deseados, desarrollar programas para generar compromisos de la gente, modelar roles de los líderes, alinear sistemas y procesos, y se repite, ¿verdad? Digamos, un ejemplo de cómo podría avanzar en este cambio. Entonces, generalmente los cambios se originan por la interacción de fuerzas que generalmente son internas y externas. O sea, por un lado, las internas pues son aquellas que provienen dentro de la organización, y las externas son las que generalmente vienen por el medio ambiente, ¿verdad? O los cambios que existen alrededor de la empresa, económicos, sociales, ¿no? Y bueno, estos son, digamos, unos ejemplos donde están en constante movimiento tanto la parte interna o la parte del recurso humano o de la parte operativa con la influencia externa, ¿verdad? Con las influencias externas, que de alguna manera, pues bueno, las instituciones o empresas tienen que cambiar o tienen que considerar siempre. Y bueno, ahora cuando hablamos del cambio organizacional, vamos a notar que también hay mucha resistencia, porque es muy fácil decir, bueno, vamos a hacer un cambio organizacional, vamos a hacer 1000 cosas y vamos a vivir en el mundo feliz, pero esa es la parte difícil, ¿verdad? Cómo lograr un cambio organizacional efectivo y que realmente la gente quiera participar, ¿no? Y bueno, generalmente encontramos muchas causas como el miedo a lo desconocido, la falta de información o desinformación, algunos factores históricos, amenazas al estatus, amenazas a los expertos o al poder, amenazas al pago y otros beneficios, clima de baja confianza organizativa, miedo al fracaso, resistencia a experimentar, poca flexibilidad organizativa, aumento de las responsabilidades laborales, temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas o nuevas tecnologías, ¿no? Generalmente todo esto sucede cuando nos dicen, pues es que va a haber un cambio organizacional o incluso llegan nuevos jefes o llegan nuevos personajes. Siempre existen miedos, ¿verdad? Y siempre existen dudas y siempre existen cuestiones que hacen que a veces la organización quede, digamos, con incógnitas, ¿no? Y bueno, un autor que yo leí menciona 4 aspectos para lograr este cambio organizacional. Este cambio organizacional, bueno, pues de alguna manera estos puntos me parecieron interesantes y creo que se pueden adaptar muy fácilmente a las organizaciones. Jay Conger, él ha hecho algunos experimentos con Dow Chemical y Toyota, y él dice que, bueno, tiene que hacer atractivo el cambio para el personal, es decir, que vale la pena cambiar y los beneficios que va a tener, digamos, el cambiar, ¿verdad? Traer seguidores al cambio, la misma gente o la misma... el personal que trabaja en la empresa es la que de alguna manera son los que facilitarían el cambio. Si los convenzo, ¿verdad?, de las mejoras que va a tener, pues obviamente son seguidores que me van a ayudar al cambio, ¿verdad? Y bueno, la organización, bueno, debe de alinearse desde la parte directiva con las partes de la organización, la estructura jerárquica que hay para poder todos buscar el mismo objetivo y las mismas metas. Es decir, que cada uno conozca lo que tiene que hacer, digamos, para lograr conseguir el objetivo. Y de alguna manera, pues, enfrentar esta parte de la resistencia, ¿verdad? De alguna manera, es tratar de hacerle entender a las personas que tienen esa resistencia, que tienen que cambiar porque si no se cambia, pues de alguna manera la empresa no va a poder sobrevivir o va a tener problemas más adelante, ¿no?
Entonces es como ponerlos en el lugar para que de alguna manera conozcan esa parte. Y bueno, aquí algunas consideraciones que yo tomé en cuenta para el cambio organizacional es principalmente el enfoque de sistemas. También se debe de tener en cuenta pues que todos conocemos la parte de un sistema que son un conjunto de elementos que interactúan en sí para tener un objetivo común, un conjunto ordenado de procedimientos relacionados entre sí que contribuyen a realizar una función, una serie de funciones, pasos o procedimientos que permiten obtener un resultado predeterminado, un conjunto de partes, elementos, componentes o funciones interrelacionadas que conducen a un fin específico. Y bueno, también el autor Peter Checkland, él dice que un sistema engloba la idea de un grupo de elementos conectados entre sí que forman un todo que muestra propiedades que son propiedades del todo y no son propiedades de sus partes o componentes. Entonces, bueno, en el caso de los sistemas de gestión o gestión de información, en la parte de las empresas, esto ya tiene que ver con archivos, son acciones y procedimientos planificados y organizados por medio de los cuales se busca conseguir el mejoramiento de productos o servicios. La gestión de documentos ha sido definida como un proceso o programa de acción el cual pretende normalizar y racionalizar el ciclo de vida de los documentos en las organizaciones, desde su planificación hasta su eliminación o conservación permanente sin importar el medio. Michel Duchesne, él dice que desde el punto de vista de los archivos administrativos, la empresa, ahí me equivoqué, perdón, en lugar de expresa, la empresa es como un sistema que pretende organizar y racionalizar la gestión de los fondos desde el mismo momento de la producción de los documentos hasta su ingreso a los archivos nacionales, interviniendo en el trabajo de las oficinas y los servicios administrativos en las distintas etapas del tratamiento de los fondos. Todas las empresas, por lo menos en la práctica que yo he tenido y en la visión que he tenido, la experiencia que he tenido, actualmente deben de tener un sistema de gestión de archivos, un sistema de gestión documental y deben de caminar hacia los sistemas de preservación documental. Entonces, en la parte del sistema de gestión de archivos, pues mínimamente los especialistas en archivos o en información deben de considerar lo siguiente, ¿verdad? Deben de diagnosticar primero siempre cómo está la parte de los archivos como una unidad de información, es decir, qué funciones, actividades, programas, manuales existen, debe de atender a las políticas nacionales o internacionales para poder, digamos, aplicar precisamente, ¿verdad? Y la capacitación, que volvemos a esta parte del recurso humano, ¿verdad? Que debe de estar profesionalizado o debe de alguna manera contar con los elementos mínimos para entender estos cambios. Y por último, pues generar un programa de gestión de archivos en su empresa o en su institución. En este caso, considerando mínimamente estas unidades. Este es como un subsistema todavía. El otro subsistema que podríamos tener es el sistema de gestión documental. Este sistema de gestión documental pues va a detectar varias cosas también, ¿no? Va a detectar cómo está la parte de la documentación, cómo está la parte de los espacios físicos donde se guardan los archivos, los servicios que se ofrecen, los recursos humanos, materiales con los que cuenta. Igualmente tiene que analizar la normativa, las políticas que hay, la normativa y visualizar la capacitación del personal, ¿verdad? Y la sensibilización, mandos medios, personal en general y personal especializado y desarrollar todo un programa de gestión documental para la empresa o la institución. El programa de gestión documental pues tiene generalmente los elementos básicos, que es considerar la producción documental, la recepción de documentos, la distribución de los documentos,
el trámite de los documentos, su organización, la consulta de los documentos, la conservación de documentos físicos y digitales y la disposición final de los documentos. Bueno, hasta ahí esto en la parte física, pero ahora, ¿cómo está la parte de las tecnologías? Que es a donde estamos varios, ¿verdad? La parte de la preservación digital. Entonces, en la parte de la preservación digital, ahora tenemos que analizar otras cosas también. Tenemos que analizar el hardware y el software, los recursos humanos, financieros, técnicos, y también detectar las fallas que existen en los sistemas de gestión de documentos y gestión de archivos, porque estos nos van a dar las bases para desarrollar este sistema de preservación digital. Igual tendríamos que aplicar normativas, normas en relación a documentos electrónicos o digitales como la 30300, 30301, la familia de ISO 300 generalmente, o considerar la 15489. Bueno, y volver a capacitar nuevamente a la gente en un sistema de preservación digital. Con esto vamos a poder desarrollar un programa de preservación digital donde vamos a poder dar mantenimiento precisamente, actualización, migración, emulación, preservación de la tecnología y la arqueología digital. Estos términos, por lo menos la arqueología digital ahora se constituye como un elemento para, digamos, todos los discos que teníamos de 3,5, los discos que de alguna forma teníamos dañados. Ahora hay especialistas que se encargan de rescatar la poca información que pudiera existir todavía en estos discos o en estas tecnologías obsoletas, ¿verdad? Y bueno, pero aún así tenemos situaciones que debemos resolver, ¿no? Al tener una interoperabilidad sistémica, ¿verdad? Entonces, tenemos los sistemas, ya los vimos, un sistema de gestión de archivos, un sistema de gestión documental y un sistema de preservación documental. Sin embargo, todos los sistemas en las mismas organizaciones tienen ciertas problemáticas y generalmente tienen que ver con la entropía y la homeostasis. En este caso, pues generalmente la entropía es como la teoría del caos, o sea, los sistemas no se mantienen por sí mismos, siempre tienden a tener fallas, a descomponerse, a fallar en algunos puntos. Por lo cual, bueno, pues es importante tener la homeostasis o la teoría del equilibrio, ¿verdad? Esta teoría, bueno, es lo que nos ayuda a autorregular que los sistemas no fallen, que haya control, que haya mejoras. Ajá. Y en estos puntos, en estos dos puntos de esta interoperabilidad, sigue prevaleciendo el recurso humano, ¿verdad? Es decir, las personas. Sin las personas trabajando para que estos sistemas se mantengan y para que esta organización mantenga tanto su cultura y quiera lograr sus cambios organizacionales, el factor humano es predominante. Actualmente se está ya trabajando, se está retomando una idea aparentemente nueva, aunque no es nueva, porque se habla de la tecnología suave o soft technology. Esta tecnología, de alguna manera, siempre hemos vivido con ella. El término de la tecnología, pues, habla de tecnologías duras y tecnología blanda, ¿verdad? O suave. Mientras la tecnología dura, pues, son todos aquellos elementos tangibles. La tecnología suave son todos los elementos intangibles. Pero esos elementos intangibles están en los recursos humanos, ¿verdad? Entonces, el mismo recurso humano se convierte en una tecnología suave, en una tecnología que aporta conocimiento a las organizaciones para desarrollar nuevos esquemas. Vamos a ver un poquito de esta parte ahora de la tecnología suave. Y bueno, es lo que les comentaba, este es un conjunto de conocimientos tecnológicos o de naturaleza administrativa, comercial y organizativa,
Y la tecnología abarca conocimientos, procedimientos, metodologías, disciplinas, habilidades que permiten el desarrollo posterior de productos y servicios. Por esta razón el concepto equivale en el saber hacer, ¿no? En el saber hacer o el know-how, ¿verdad? Prácticamente que tienen las personas por sus características. Este concepto, pues como les comentaba, surge a la par de la idea de las tecnologías duras, aunque ambos conceptos tienen en común su relación con el campo científico, el desarrollo así como de bienes y servicios. Esta tecnología blanda o suave es la parte intangible. Gracias a ella las personas poseen las habilidades necesarias para adaptarse al entorno tecnológico u organizaciones de manera efectiva. Como es razonable, sin la tecnología suave, es decir, sin el conocimiento, la tecnología dura no sería posible. Es necesario poseer las habilidades cognitivas anteriores que hacen realidad la creación y los avances de estos bienes. Bueno, los objetivos de la aplicación de tecnologías blandas es optimizar el rendimiento de las empresas, organismos gubernamentales e industrias, tanto a nivel operativo como organizativo. Del mismo modo, las tecnologías suaves también buscan optimizar las relaciones, la dinámica y las comunicaciones dentro de cada una de estas organizaciones. El conocimiento sobre los procesos organizativos y administrativos puede lograr el logro de todo tipo de objetivos de esta área en el menor tiempo posible y aprovechando todos los recursos. ¿Dónde se aplica esto? ¿Dónde se aplica esta tecnología? Bueno, esta tecnología se aplica en la administración de negocios, en educación, en tareas contables, en el desarrollo de software. Si el recurso humano no dice qué elementos debe de tener un software en particular o qué características, pues no se puede hacer un software si no hay las indicaciones o las ideas del ser humano. En el marketing, en la organización, en la psicología del trabajo, en la logística de producción, en la organización de eventos, entre otras, ¿no? Entonces, este es como un nuevo esquema que se está presentando ahora en las empresas o en las organizaciones, este término de tecnología suave. Bueno, ahora vamos a pasar a las características del recurso humano, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito ahora de liderazgo. Si estamos hablando del recurso humano como uno de los factores de cambio para la cultura, para el cambio organizacional, necesitamos hablar un poquito de liderazgo. El liderazgo en las organizaciones es importante. Cada profesionista puede ser un líder inclusive dentro de su área de conocimiento o puede contribuir con los líderes para el desarrollo y mejoras dentro de las organizaciones, ¿no? Este término pues sí ha sido planteado por múltiples autores con enfoques y teorías, pero bueno, tomé una por ahí que dice que el liderazgo es una relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. El liderazgo es un conjunto de cualidades naturales o adquiridas que distinguen a las personas en la conducción y orientación de sus propias acciones, en primer lugar, y en segundo, de las funciones de los miembros de una organización o empresa hacia el logro exitoso de sus objetivos o metas. Entonces, la influencia de los líderes o de los jefes en las organizaciones es importante para conseguir todos estos cambios. ¿Y qué características debe de tener, digamos, los profesionistas o la gente que busca los cambios? Bueno, debe de tener algunas características. Debe ser emprendedor, ser inquieto, es decir, buscar nuevas mejoras, nuevas opciones siempre. Ser visionario, tener una idea de dónde se quiere estar en un futuro, debe tener una presencia pulcra. Esto es importante, es decir, que siempre se vea bien arreglado, que siempre tenga algunas cualidades también en su persona, poseer conocimiento de su tema, ¿verdad? De los temas
que abarcan principalmente manejar un lenguaje decoroso con sus jefes o con sus compañeros, ser innovador, manejar tecnología, ser capacitador, es decir, que pueda apoyar o ayudar a los demás, y tener responsabilidad, el ser responsable, ¿verdad? Estas serían algunas características, aunque también hay algunos estilos de liderazgo, ¿verdad? Como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, pues está el líder que es coercitivo, ¿verdad? Pues haz lo que te digo, ¿verdad? Sí. El que es orientativo, pues ven conmigo. El afiliativo, ¿verdad? Crea armonía o trata de llevarse bien con las personas. El que es democrático porque busca los acuerdos. El que es ejemplar, ¿verdad? Y bueno, el que es formativo, las ayuda a formarse o a capacitarte, ¿no? De alguna forma para que aprendan a hacer las cosas. Entonces hay varios tipos de líderes. Generalmente, pues bueno, de alguna forma las personas que van a trabajar en las empresas o que ya trabajan en ellas, pues de alguna manera deben de tener algunos de estos elementos, ¿verdad? Que les han ayudado a sobresalir y a desarrollar cosas importantes. Bueno. Y otra de las características que yo veo en la parte del recurso humano, que es muy importante, aparte de tener algunas características de líder, pues la motivación que siempre deben de tener, ¿verdad? La palabra motivación, pues es el resultado de la combinación de los vocablos motus, traducido como movido, y motio, que significa movimiento. A juzgar por el sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de la psicología y de la filosofía, una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener una firme conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción alta de la voluntad y el interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación como la voluntad que estima hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas, ¿no? Es como las dietas muchas veces, ¿no? Pues si no tenemos esa motivación o esa voluntad, pues las dietas no funcionan muchas veces para estos casos. Bueno, ¿y qué características o qué beneficios tiene la motivación? La motivación pues tiene varios beneficios, ¿verdad? Genera conductas activas y persistentes, genera autoestima, genera autorrealización, genera logro, genera reconocimiento, genera impulso, ¿no? Entonces, las organizaciones pues tienen que considerar todos estos elementos de las características del recurso humano si quieren en algún momento lograr sus cambios organizacionales y si quieren establecer culturas organizacionales nuevas, ¿verdad? Entonces, es importante considerar, digamos, todos estos elementos que les he platicado, porque de alguna manera los estamos viviendo en las instituciones o en las empresas. Si queremos que las empresas pues no fracasen de alguna forma, es importante que tengan recurso humano preparado, capacitado y que de alguna forma pues que aporte ideas. Es decir, la competitividad ahora pues precisamente está con las tecnologías, el desarrollo de software, de mecanismos, de estrategias que generalmente las desarrollan las personas. Y bueno, como conclusiones al tema, creo que vamos bien en tiempo. Yo podría decir que la cultura organizacional existe en las organizaciones, pero es un tema que debe entenderse para poder cambiar. La supremacía de las organizaciones depende de sus recursos humanos como el principal activo de generación de conocimiento. El cambio organizacional depende de todos. Desde un enfoque de sistemas se deben de considerar todas las partes de la organización. Los especialistas en el manejo de la información deben de entender los nuevos cambios a los que se deben de enfrentar.
Los profesionales de la información deben de ser líderes en su área de conocimiento y fomentar los cambios. Y las tecnologías duras o blandas no se desarrollan sin los seres humanos. Y bueno, como pueden ver en la imagen, pues bueno, ahí estamos. No sé en qué parte estemos todos, pero bueno, ahí están unos que sí quieren, otros que no lo quieren hacer y otros que sí lo van a hacer, ¿verdad? Otros que sí se puede. Entonces, depende de cómo queramos vernos, ¿verdad? Y bueno, por mi parte, pues ha sido todo en la exposición. Les agradezco mucho. Gracias.